Existe conflicto entre la fe y la razón. ¿Puede la fe ser razonada y seguir siendo fe? ¿Cómo se reconcilian la fe y la razón? En este contenido estaremos dando respuesta a esta pregunta tan relevante. Saludo. Dios le bendiga. Bienvenido a Creer y a este tercer taller de la anatomía de la fe. Un taller dirigido a toda persona que desea acercarse más al conocimiento de la verdad de Dios por medio de su palabra. Soy el pastor Juan de León Gutiérrez y es un gran placer compartir con ustedes este contenido. El tema que estaremos tratando en este taller será la fe y la razón. Para tratar el tema de la fe y la razón, se nos hace casi obligatorio hablar sobre la postura que tenía Tomás de Aquino en este asunto. Conozcamos primero un poco sobre este teólogo, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nació alrededor del 1225 en Rocaseca, Italia. Fue un influyente teólogo y filósofo medieval, considerado uno de los más grandes pensadores de la escolástica, miembro de la Orden de los Predicadores Dominicos. Aquino se destacó por su esfuerzo por reconciliar la fe cristiana con la filosofía aristotélica. Tomás ingresó al seminario de los dominicos en el 1244 y su formación incluyó estudio en Nápoles, París y Colonia. En París, estudió bajo la dirección de Alberto Magno, quien le introdujo en la filosofía de Aristóteles. Aquino obtuvo su doctorado en teología y enseñó en la Universidad de París, donde sus ideas tuvieron un impacto bien profundo. Su obra más célebre es la Summa Theologiae, una extensa obra que sistematiza la teología cristiana y aborda temas fundamentales como la naturaleza de Dios, la moral y la salvación. Otra obra importante es la Summa Contra Gentiles, dirigida a la defensa de la fe cristiana frente a las críticas de los no cristianos. Tomás de Aquino es conocido por su enfoque en la síntesis entre la fe y la razón. En su obra argumenta que la razón y la revelación divina no están en conflicto, sino que se complementan. Su filosofía también incluye las 5 vías para demostrar la existencia de Dios, y su ética destaca la importancia de la virtud y la ley natural. Tomás de Aquino falleció el 7 de marzo del año 1274 en Fossanova, Italia, mientras se dirigía al Concilio de Lyon. Su legado perdura como un pilar fundamental del pensamiento teológico y filosófico cristiano. Aquí te presentamos un resumen de sus ideas claves sobre la fe, la cual será la base de este taller. Primero, la fe y la razón. Aquino argumentaba que la fe y la razón son compatibles y se complementan, mientras que la razón puede demostrar la existencia de Dios y ciertos aspectos de la verdad natural. La fe es necesaria para aceptar las verdades que superan la capacidad de la razón humana, como los misterios, por ejemplo, divinos revelados en las Escrituras. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20 dice: «Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo comprendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas». Un ejemplo sobre cómo la fe y la razón se abrazan. La existencia del orden en el universo puede ser comprendida por la razón, como por ejemplo el argumento del diseño. Para una mejor comprensión, le vamos a presentar brevemente lo que sería el argumento del diseño. ¿En qué consiste este argumento? El argumento del diseño, también conocido como argumento teleológico, sostiene que el orden y la complejidad del universo son evidencia de un diseño intencional por parte de un creador y no algo accidental.
Según este argumento, las escrituras y sistemas complejos que observamos en la naturaleza, desde el funcionamiento del cuerpo humano hasta la precisión, las constantes físicas del universo, parecen tener un propósito y una función específica, lo que sugiere la existencia de un diseñador inteligente. El argumento se basa en la analogía, así como los relojes y otros artefactos complejos son creados por humanos con un propósito muy específico. El universo, con su intricado orden y precisión, también debe ser el producto de una mente inteligente. Filósofos como Wiley Perley han defendido esta idea, comparando la naturaleza con un reloj que requiere un relojero. Si existe un reloj, es porque hay un relojero. En este postulado notamos la importancia de la razón para poder comprender las cosas que vemos desde un punto de vista divino. Es decir, la razón permite por medio de su ejercicio de razonamiento que mi fe se active. Sin embargo, la fe es necesaria para aceptar verdades que van más allá de la evidencia natural, como por ejemplo la Trinidad, que no se puede deducir solo por un razonamiento. Según Aquino, la fe es una virtud teologal, es decir, un don de Dios que capacita al creyente para aceptar y creer en verdades reveladas. Esta virtud permite a los seres humanos aceptar la revelación divina y comprometerse con ella, incluso cuando excede la comprensión humana. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces esta virtud es propia del Espíritu Santo, me refiero a la fe. La Biblia expone en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22 la fe como una característica del fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La fe es la característica número 7 del fruto del Espíritu Santo. Es por esto que el creyente puede comprender y aceptar temas que son complejos para el hombre común. Es pues cuando el ser humano se acerca a la fe por medio de Cristo que recibe el don del Espíritu Santo y por consiguiente este entendimiento que sobrepasa la comprensión humana. Jesús dijo que el Espíritu Santo no puede ser recibido por el hombre carnal. Así lo dijo en el Evangelio según San Juan en el capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo de Dios actúa en nosotros, poniendo en el querer como el hacer, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Así lo dijo Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Entonces Dios usa su Espíritu para esto y nos instruye acerca de la verdad de Dios. En el libro de Juan capítulo 14 versículo 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces ese conocimiento y aceptación de Dios como creador y sustentador de todo no solo proviene de la razón, más bien la fe, como don del Espíritu Santo, motiva a nuestra razón a ver la verdad revelada, conocerla y aceptarla. No es que la fe nos hipnotiza y hace que nuestra razón sea torpe, de ninguna manera. La fe despierta nuestra razón a tal punto que puede ver lo que antes no veía. La fe es como un telescopio que nos acerca a la verdad a tal punto que podemos aceptar esa verdad. Por ejemplo, la fe en la promesa de Dios como la vida eterna es un acto de confianza en la revelación de Dios, que no puede ser completamente aprobada por método científico.
Por ejemplo, creer en la resurrección de Jesucristo es un acto de fe basado en la revelación más que en una prueba física, e incluso aceptar que Dios fue el creador de los cielos y la tierra, entre otros temas. Aquino sostenía que la fe se basa en la autoridad de Dios y la revelación divina, más que en la evidencia empírica o lógica. La fe es un acto de obediencia a Dios, que no requiere prueba científica, sino una aceptación de las verdades reveladas por Dios. La fe, hermanos, es alimentada por las Escrituras. Es por medio de la Biblia que se adquiere la fe. Dios usa su palabra como una fuente que nos permite creer en Él. Así nos dice Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Lo que valida nuestra fe es la palabra de Dios. Pablo confirma que la Biblia es un testimonio de Dios, el cual su Espíritu la utiliza para perfeccionarnos. En 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la razón moldeada por la fe, lo que me muestra que el mundo está muy bien diseñado, que por consiguiente posee un diseñador, y ese diseñador es Dios, y es la Biblia la que nos habla de ese Dios. Para Aquino, implica un acto voluntario de la voluntad y de la inteligencia, en el que el creyente confía la verdad revelada por Dios. La fe no es meramente una aceptación pasiva, sino un acto dinámico que transforma la vida del creyente. En ese aspecto, el ser humano hace uso del libre albedrío, utiliza la razón para tomar decisiones de creer. Nadie está obligado a creer. Incluso la Biblia nos enseña que Dios ama a aquel que ofrenda de una manera voluntaria, 2 Corintios 9:7. Por lo tanto, usted decidió creer. Claro que el Espíritu Santo de Dios jugó un papel preponderante. Jesús enseñó que la labor del Espíritu es convencernos de todo pecado, en Juan capítulo 16, versículo 8 al 11. ¿Qué significa esto? Bueno, no estamos diciendo que el ser humano necesita la ayuda del Espíritu Santo para saber que es pecador. No. El hombre, por su uso del sentido común, puede reconocer que es pecador. Pero aceptar que ese pecado te aleja de Dios, hacerte sentir la necesidad de ser perdonado, solo lo hace el Espíritu Santo por medio de su fruto, la fe. Ahora, el hecho de que una persona sea convencida de algo, esto no lo obliga a cambiar de idea. En cambio, está consciente de su condición. Un ejemplo, en Hechos capítulo 26, versículo 28, dice: y Agripa respondió a Pablo: un poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Pablo le habló de la fe a Agripa. Agripa fue convencido, mas no aceptó su convencimiento. Y es que la Biblia nos aclara que el Espíritu Santo puede ser resistido. Y esto está en el libro de Hechos capítulo 7, versículo 51. Dice: vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, resistid siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Entonces, la fe es un acto donde la razón también actúa. Aunque la fe es esencial para la salvación, Aquino también enfatizaba que las obras buenas son la manifestación de la fe verdadera. Para él, la fe y las obras están interrelacionadas. Y es que la fe auténtica debe producir frutos visibles en la vida del creyente. Una verdadera fe siempre será mostrada por obras movidas por la fe. Por ejemplo, Santiago 5:17 dice: así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. La fe verdadera se manifiesta en acciones. Por ejemplo, alguien que cree en el mandato cristiano de amar al prójimo, como lo dice Mateo 22:39, demostrará esta fe a través de actos de servicio y caridad hacia los demás. La fe genuina lleva a la transformación y a la práctica de buenas obras, reflejando así la autenticidad de la creencia. Amados hermanos, es cierto que las obras no nos salvan, mas la fe se identifica por las obras. Sobre eso Pablo explica en Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos
en ella. En conclusión, estos textos bíblicos y ejemplos ayudan a ilustrar cómo la fe, según Tomás de Aquino, se entrelaza con la razón, actúan como una virtud teologal, se basa en la revelación de Dios, implica un acto de confianza y se manifiesta en buenas obras. Estas ideas destacan la visión de Aquino sobre la fe como un don divino que se integra armoniosamente con la razón y tiene un papel central en la vida cristiana. Esperamos que este contenido haya sido de bendición para tu vida. Recuerda dejar tu comentario sobre este tema en el área de los comentarios. Si te ha gustado este último taller de la anatomía de la fe, te invitamos a que nos regale un me gusta. Si eres nuevo, te invitamos también a suscribirte en nuestro canal y a darle a la campanita para que reciba notificaciones de nuestro contenido. Soy Juan de León Gutiérrez. Para nosotros fue todo un placer. Dios te bendiga.